Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. Cuenta regresiva para acordar las finanzas del 2026. Pese a que no hubo concertación sobre el monto del presupuesto, el Congreso y el Gobierno tienen hasta el 25 de este mes para acordar cómo será la distribución de 557 billones de pesos para las entidades de la nación. Analizaremos cuáles son los retos y los puntos más sensibles del proyecto. Festival de Emprendimiento para Jóvenes. Hoy en Bogotá, más de 10.000 jóvenes se dieron cita en el Movistar Arena para aprender sobre el mundo de los negocios. Estuvimos allá y hablamos con Carlos Díaz, un joven creador de contenido y también emprendedor. Rezagada la implementación de acuerdo de paz, manifestó la Contraloría. También alertó que no hay recursos para indemnizar a las víctimas del conflicto. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando sobre el tema de la semana. Se venció el plazo para discutir el monto del presupuesto para el próximo año sin concertación. Eso significa que el Congreso debe debatir lo que radicó inicialmente el gobierno, que fue por 557 billones de pesos. Para ampliar esta información, saludo al director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, César Pavón. ¿Qué tal, director? Muy buenas noches. Buenas noches, Laura. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, aquí ya tenemos esas cifras entonces de lo que radicó inicialmente el Gobierno Nacional, 556,9 billones de pesos, que eso se traduce 557 billones de pesos, pero lo que ha manifestado en diferentes oportunidades el Gobierno Nacional es que a este presupuesto le hace falta 26,3 billones de pesos y por eso radicó una reforma tributaria, una ley de financiamiento, como lo ha llamado el Gobierno Nacional. ¿Le preocupa entonces que no se haya llegado a una concertación sobre el monto? Porque es que hubo muchas propuestas, muchas proposiciones de lo que hubo en el Congreso, cerca de 15 proposiciones, incluso el gobierno habló de una reducción de 10 billones de pesos. Es consciente que si bien hay un presupuesto, pues es bastante elevado. ¿A usted le preocupa y qué es lo que han analizado en Corfi Colombiana, director? Claro, Laura, pues indudablemente nos preocupa. Yo recuerdo que hace un año estábamos justamente en esta discusión de cuál iba a ser el presupuesto general para este año, me refiero para el año 2025. Hace un año volvió a pasar lo mismo, fue decretado que además de un tema de pérdida de legitimidad per se del presupuesto, pues fue decretado el presupuesto y hoy en día vemos las consecuencias de esa mala decisión. Vemos unas finanzas públicas al filo del precipicio. Vemos además una regla fiscal pues, que está desactivada, no entendemos todavía las razones, pero en general vemos una situación crítica de las finanzas públicas. Un caso igual o incluso peor es la que estamos viendo para el año 2026. ¿Por qué? Porque este año, pues una vez más, el presupuesto está muy por encima de lo que creemos debería ser coherente con la realidad fiscal. Un incremento del 9%. Esos 557 billones representan un incremento del 9% frente al presupuesto del 2025 si uno elimina la ley de financiamiento, es decir, de los 511 billones para el presupuesto del 2025, es un incremento del 9%, pero además supeditado, por supuesto, a esta ley de financiamiento que más allá de ahondar en los temas individuales de lo que propone, pues yo sí creo que hablar de una reforma tributaria sin un principio de austeridad no lo vemos viable ni factible. Entonces, por lo tanto, sí nos genera preocupación. Estamos tropezando de nuevo y yo creo que no va a ser sorprendente que en un año estemos viendo una situación igual o peor a la que estamos viendo este año, que ya de por sí de gran preocupación. Ya hablamos sobre las cuentas al principio, pero lo invito a que tengamos como dos capítulos en esta entrevista. Primero, lo que es presupuesto y segundo, lo que es reforma tributaria y ley de financiamiento. Centrándonos entonces en este primer capítulo de presupuesto, la división que propone el Gobierno Nacional de esos 56,9 billones de pesos, pues esa parte o la división, la deuda va para 102 billones de pesos. Inversión, que son los nuevos proyectos que podría hacer este Gobierno Nacional,
pues también hay que hablar de lo que de cara sea para el año 2026, porque estaría un poco dividido, pero ya hablamos de eso más adelante, y funcionamiento de 365 billones de pesos. Esta distribución, de lo que ha dicho también el gobierno Petro, es que si no le aprueban ese presupuesto por 557 billones de pesos, el principal rubro afectado sería inversión. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, Laura, y menos mal podemos separar la conversión, pero yo sí creo que es importante tener las conversiones, al menos para el entendimiento del público por aparte. Partamos con el presupuesto. Uno ve un presupuesto de 557 billones, en los cuales uno está viendo un incremento muy importante, por ejemplo, en los temas de funcionamiento. Y justamente usted lo está mostrando, Laura. Nosotros desde Corfo hicimos un estudio, que tal vez el argumento por excelencia que está utilizando el Ministerio de Hacienda para argumentar de que no se puede hacer austeridad es del famoso inflexibilidad. Sí. Ellos argumentan que el presupuesto, por diferentes decisiones legislativas e incluso constitucionales, tiene una gran rigidez y por tanto una poca flexibilidad. Y ello, de cierta manera, según el ministerio, obliga a este número que estamos viendo de 557 billones. No obstante, nosotros hicimos un ejercicio desde Corfi Colombiana desagregando y en particular desagregando el funcionamiento, porque uno entiende por qué la inversión y por supuesto el pago de deuda, el pago de intereses no se puede afectar en gran medida, pero enfocándonos solamente en el funcionamiento, que es básicamente los gastos operativos, los gastos, digamos, del funcionamiento del Estado, pues nos damos cuenta que, mire este dato, Laura, Sí. 8 o 9 entidades concentran el 80% del presupuesto. 8 o 10 entidades básicamente representan el 80% del presupuesto, es decir, una gran parte del presupuesto en funcionamiento. Dentro de estas 8 entidades, todas, sin ninguna excepción, el presupuesto está creciendo a un 8%. Es bastante. Cuando la inflación al cierre de este año se estima que va a cerrar en un 5%, es decir, que el presupuesto en términos reales está creciendo en por lo menos, porque hay entidades incluso donde crece más, pero en por lo menos 3 puntos porcentuales. Entonces yo sí creo que es muy difícil hablar de unas conversaciones distintas cuando sí vemos que hay una falta de una política de austeridad. Le sumo a esto, Laura, y a la audiencia, hay unas entidades donde el funcionamiento crece un 20, un 30%, incluso un 50, 80%. Una muy evidente, la registraduría, naturalmente vemos la selección, pero hay otras, por ejemplo, el Invías, hay otras entidades donde el presupuesto crece a un ritmo del 40, 50%. Yo sí creo que es muy difícil hablar de austeridad cuando vemos estos incrementos tan importantes del presupuesto en funcionamiento. Entonces su respuesta se traduce que el gobierno, si busca entonces reajustar ese presupuesto, no necesariamente debe, como se dice popularmente, echar mano de inversión, sino también puede ser de funcionamiento, y que dentro del rubro de funcionamiento pueda apretarse el cinturón. De acuerdo, Laura, yo creo que las cifras hablan por sí solas. En efecto, yo creo que hay que preservar la inversión más en un punto y en un momento de la economía donde la inversión sigue tan golpeada, está en sus mínimos históricos, pero además donde vemos tan poco voluntad, porque esto es voluntad Sí. del gobierno nacional por hacer realmente un programa de austeridad. Yo sí creo que ir línea por línea, renglón por renglón, se obtienen rápidamente. Nosotros no hemos ido ya al detalle particular de las entidades, pero al menos consolidar las entidades, si uno ve un margen de espacio grande de una política de austeridad para tener esta discusión de una manera más coherente con la realidad fiscal. Bueno, repasemos lo que puede pasar si se aprueba ese proyecto de presupuesto para el próximo año y lo que propone el gobierno, y es que una mayor asignación de los recursos de educación, salud, defensa, en este caso pues defensa 68 billones de pesos. Los que tendrían menos recursos en este caso y que ha sido muy polémico, deporte y recreación serían 312.000 millones de pesos y ciencia e innovación de 385.000 millones de pesos. ¿Cómo ve usted esta distribución? Que además de eso, así arrancamos pues esta misión diciendo que el Congreso tiene una labor en este momento importante con el gobierno nacional para hacer esa distribución entonces de los 557 billones de pesos. ¿Usted con este mapa cómo lo ve de los que tienen más y los que tendrían menos disposición de recursos? Bueno, sí, yo creo que es muy importante entrar en ese detalle y qué bueno que lo mostremos porque ya la discusión va a ser más a ese punto. Ya el monto está definido.
ahora vamos a ir entidad por entidad. Yo parto diciendo, históricamente, los presupuestos del Ministerio de Educación, de Salud, de Defensa, pues han sido y probablemente seguirán siendo los que más ocupen el presupuesto nacional. Naturalmente, además, estos tienen unas grandes inflexibilidades, no solamente el tema salarial, sino también hablando de los temas de las transferencias, que está Sí. condicionado a una regla constitucional que hace que eso crezca. Pero yo sí creo que, y en particular el esfuerzo se tiene que enfocar en esas grandes entidades, porque al final de cuentas, aunque estas pocas pequeñas puede haber austeridad, lo dudo porque no he visto mayor voluntad de austeridad, pero realmente donde podemos ver una mayor eficiencia o gestión del gasto público es en estas que tienen más peso. Entonces yo en esta discusión de irme entidad por entidad, yo sí sería muy, pondría la lupa en esos presupuestos grandes de esos 8 o 9 ministerios, incluyendo los que usted mostró, dónde realmente está creciendo el gasto y dónde se puede hacer algo de austeridad. Bueno, ahora pasemos al segundo capítulo, como le propuse al principio. Ahora es el segundo con esta reforma tributaria, ley de financiamiento. Entonces, el gobierno nacional propone una tributaria por 26 billones de pesos. Cuando la semana pasada, el jueves, se habló para votar ese monto en el Congreso de la República, el gobierno nacional tuvo una propuesta de una reducción de 10 billones de pesos a esa ley de financiamiento, es decir, una reforma por 16 billones de pesos. Pero esto se cayó. Entonces, nuevamente seguimos con esa propuesta del gobierno de 26 billones de pesos. Y los puntos que propone el gobierno nacional dentro de esa ley de financiamiento es un IVA del 19% a juegos de suerte de azar en línea, gasolina, un aumento paulatinamente hasta 2027 del 19%, en el ACPM el 28%, nuevamente se iba al 19%, licores y vehículos híbridos. Quiero centrarme en estos dos, director. Se habló bastante y fue muy polémico que se grabara al 19% los combustibles. ¿Cómo esto podría impactar también al costo de vida? Porque lo que ha dicho el gobierno nacional, el ministro de Hacienda, es que no buscan pues gravar a los estratos bajos, pero esto tendría un impacto. ¿Cuál sería? Bueno, Laura, yo primero quisiera insistir en que hablar de una ley de financiamiento o reforma tributaria, sino un plan de austeridad, es de por sí una tarea muy compleja. Yo sé que hay una parte de baja legitimidad para esta discusión de la reforma tributaria. Ahora bien, respecto a la pregunta, yo sí creo que, por un lado, yo hablo de lo positivo, yo sí creo que una puerta que abre este gobierno con esta propuesta de reforma o ley de financiamiento es que el IVA, que digamos que ya hemos reconocido, el IVA tiene muchos huecos donde realmente la gente piensa que son los más vulnerables los que se ven beneficiados, pero al contrario son los más vulnerables los que se ven castigados porque estas exenciones del IVA no solamente le aplican a los más pobres y vulnerables, sino también a los más ricos. De cierta manera se están beneficiando los más ricos de muchas de esas exenciones. Entonces abrir esa puerta del IVA, yo creo que al menos es una buena oportunidad y probablemente en otras reformas más adelante esperamos que se tenga presente. En segundo lugar, yo creo que es ingenuo y no solamente desde nuestra perspectiva, sino el propio Ministerio de Hacienda ha mostrado y lo mostró en la proposición de la reforma de la ley de financiamiento, pensar que la gasolina no va a tener impacto en los bolsillos de los colombianos. Por un lado, va a tener un impacto en los colombianos, de un impacto directo, aquellos que utilizan carros o vehículos todos los días para movilizarse, incluyendo también motos, pero en segundo lugar, yo creo que es el que más nos tiene que preocupar porque es el que más le llega a la gente de pie, tiene un impacto indirecto en los alimentos, en todos los productos que se transen a través de vehículos de carga pesada, naturalmente va a aumentar los costos. Entonces yo sí creo que es ingenuo no pensar que va a tener un impacto, sino al contrario, el gobierno debería ser transparente en el impacto Claro. indeseable de este tipo de medidas. Pues esperemos cómo se dan las modificaciones sobre estos artículos, porque este es otro segundo proyecto que, si bien está relacionado con el presupuesto, pues aún no arranca la discusión en el Congreso de la República. Posteriormente pues se van a citar los debates. Pero continuemos con lo que propone el gobierno: un impuesto del 30% a loterías, rifas y apuestas. Algunos sectores han manifestado
que, bueno, la idea inicial es la austeridad, pero si es de presentarse una reforma tributaria, pues va un poco en línea sobre el crecimiento de este sector. Otro es el impuesto de rentas del 50% a instituciones financieras y aseguradoras. Esto también se le trasladaría al usuario. Ejemplo, si le está cobrando este impuesto de renta del 50% de estas instituciones financieras, pues lo que se dice popularmente, las instituciones financieras quizás no van a perder, van a incrementarle y trasladarle esto a sus usuarios. ¿Podría leerse así? Bueno, Laura, yo creo que son varios puntos relacionados a las instituciones financieras y aseguradoras. Pues yo sí creo que acá estamos cayendo nuevamente en el error de pensar que la manera de resolver los problemas de finanzas públicas es seguir incrementándole la carga tributaria, no solamente al sistema financiero, sino en general a las empresas. De hecho, ya el sistema financiero paga una sobretasa de 5 puntos porcentuales, que está muy por encima del promedio, digamos, de la economía. Y yo sí creo que no estamos entendiendo que de cierta manera, y perdón la expresión, pero estamos matando la gallina que produce los huevos de oro. No solamente en entidades financieras, también el sector mineroenergético. Naturalmente, y bien lo han explicado las entidades financieras, cualquier persona puede entender esto. Si a mí me reducen 50% de mi ingreso, pues ese negocio va a dejar de ser rentable, y más allá de que se traslade o no al usuario, yo acá la pregunta que me haría es qué tan sostenible van a ser el sistema financiero, que al final es el que sustenta y el que respalda la actividad económica. El sector mineroenergético, ya lo estamos viendo, hoy en día la producción del sector mineroenergético está cayendo a niveles históricos. Entonces, yo sí enfatizo en que esta reforma tributaria no puede seguir castigando a los mismos de siempre, y por el contrario, pues nuevamente repetir el principio de austeridad. Pues bien, director, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche, poder hablar sobre esos proyectos tan importantes, porque son dos: cómo puede impactar a la ciudadanía y cómo se está dando ese ambiente político en el Congreso de la República. La primera fecha ya se cumplió sobre el monto, entonces pues se va a discutir sobre esos 557 billones de pesos y qué pasa con el futuro de esa reforma tributaria. Nuevamente, muchas gracias. A usted, Laura, a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación, y acá siempre atentos a poder contribuir en estas discusiones de tanta relevancia para la coyuntura nacional. Gracias. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere el dato de cómo le fue a la producción de la industria y comercio nacional con corte a julio. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Hoy se realizó en Bogotá BizFest, el festival de emprendimiento para jóvenes más grande del país, que este año reunió a más de 14.000 estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de aprender de la mano de otros jóvenes emprendedores, así como de grandes empresarios. Mi compañera Luisa Polo habló con un joven influencer que también le está apostando a la creación de nuevas oportunidades de negocio. Buenas noches, una nueva edición del BizFest que reúne a más de 14.000 jóvenes para hablar de emprendimientos, también de nuevas oportunidades, y estoy acompañada justamente de un joven ejemplo para los otros jóvenes. Él es Carlos Díaz, más conocido como El Borrego, y vamos a hablar de por qué se puede emprender siendo tan joven, Carlos. Bueno, primero que todo, un gusto, muchas gracias por la entrevista. A ver, yo siento que hoy en día, pues gracias a las redes sociales, yo siento que eso ha ayudado a que desde tan jóvenes se pueda aprender, porque uno puede aprender muchas cosas. Antes uno tenía que estudiar, no digo que hoy en día no, pero no es, o sea, no es lo más indispensable para poder emprender. No tienes que tener ya una carrera, puedes empezar, después puedes hacer tu carrera, completar tus estudios y todo, pero por ejemplo, yo mi emprendimiento y todo eso lo aprendí por medio de redes sociales, veía muchos videos y aparte de eso tenía un buen equipo. Entonces siento que en las redes uno puede aprender muchas cosas, muchos errores que uno ve por ahí, uno los puede ver para no cometerlos, y bueno, empezar a emprender, eso ayuda bastante. Y además que tú tienes algo muy interesante, y es que te apasiona el campo. Y yo creo que a todos los colombianos nos debería apasionar el campo, porque somos ricos en todos esos recursos que tenemos. Sí, Colombia. Exacto, y porque el campo también debería ser una pasión para todos los demás jóvenes, Carlos. Esto es algo muy sencillo, es que sin el campo no existiría nada. O sea, es cuestión de lógica. O sea, todos los días lo único que no puede parar es la comida. O sea, si la gente se dio cuenta, en pandemia paró todo y lo único que no podía parar era el campo, porque si no, ¿qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Entonces, es algo para mí, o sea, lo veo como una pasión, pero lo veo también como ya un futuro, como una, por así decirlo, obligación, porque necesitamos a alguien que cultive para que nosotros mismos podamos comer. Entonces, nada, es cuestión de lógica, de eso vivimos, en el campo no hay nada. ¿Cómo es tu día a día en el campo?
yo me levanto, actualmente es bien raro porque como también tengo que grabarlo, es como que se mezcla con lo digital y el campo, entonces yo me levanto igual todos los días bien temprano a las 6 de la mañana. Tengo un buen equipo en la granja que me ayuda a cuidar a los animales, entonces voy y le doy una vuelta, reviso todos los animales, los acaricio, les doy de comer, tomo un buen tiempo, unas buenas horas de la mañana como para eso porque auténticamente me gusta estar con ellos, no solamente para grabarlos, sino yo quiero estar ahí, muchas veces voy y no grabo y el resto me reúno con el equipo, miro qué arreglos toca hacer en la granja, qué toca comprar, comida, esto, lo otro, qué hay que grabar, pero sí es grabar todo el día y estar con animales todo el día, pero rico. ¿En qué momento hizo clic eso que te apasiona también con el tema de generar ingresos, de poder tener nuevos ingresos y demostrar todo lo que haces? Eso fue a los, no me acuerdo si fue al año que yo empecé a crear contenido, porque yo tuve, antes de crear contenido, o sea, antes de ya hacerlo, por así decirlo, profesionalmente, o sea, como que ya podía vivir de esto, yo tuve un emprendimiento con las gallinas que vendía los huevos, vendimos tomates y eso no resultó muy bien. El de los tomates hubo una tormenta que nos dañó todo y cuando grabé ese video mostrando eso como que empezó a pegar y gracias a ese video una empresa nos contactó para pagarnos y desde ahí pudimos como que solventar un poquito de eso. No fue mucho, o sea, fue bien poquito, pero de eso nada. Era mejor. Entonces, eso fue como al año y medio de empezar a crear contenido que ya las empresas empezaron como que a confiar y como que al inicio no fue tanto dinero, sino que nos apoyaban, por ejemplo, enviándonos maquinaria, entonces nos enviaban podadoras y todo eso para la finca, que eso pues vale plata. Entonces, ayudó. ¿Qué decirle a los jóvenes que de pronto se frustran porque no salió como quería el emprendimiento, porque no se vende? Eso es lo más normal, o sea, es que si todo fuera perfecto, todo el mundo sería exitoso y no puede ser así. Entonces, como que lo que yo digo es, de hecho lo hablé ahorita en la charla y es no ver los errores como algo malo, o sea, todo el mundo se ha equivocado, no le puede preguntar ahorita a la empresa que más vende en el mundo, seguramente no inició siendo la mejor del mundo. Entonces, pues nada, es prueba y error, es cómo funciona la vida. ¿Y cómo han crecido tus emprendimientos? ¿A qué le estás apostando? Actualmente estamos creando uno nuevo, no puedo hablar mucho del tema porque pues, no puedo spoilearlo, pero estamos creando uno. Va a estar muy chévere, o sea, de todos los que he tenido ha sido el que más corazón de verdad le he metido, no digo que a los otros no, a los otros también, pero este es de los que más me emociona, entonces nada, estén pendientes porque yo es que no puedo decir nada, pero estén pendientes. Pero ¿cómo así? ¿Cuántos emprendimientos ha tenido? No, he tenido, bueno, o sea, que hicimos un libro que ese la verdad nos fue bastante bien, siento que le aportó bastante al mundo, tuve lo del café, actualmente el que estamos teniendo, y antes lo que te digo, tuve lo de los huevos, tuve bastantes cosas. Pero el que más me gustó fue café, libro y este que es el más crack, de verdad, va a estar muy bueno. ¿Crees tú que poder mezclar lo que a uno le gusta con una oportunidad de negocio es el verdadero éxito? Sí, porque es que, mira, yo lo veo así. Si uno ve lo que a uno le gusta como un trabajo al 100%, no se vuelve tan chévere. Pero al ser algo que uno de verdad disfruta, uno no tiene horario, entonces puede trabajar lo que uno quiera muchas horas seguidas y no se va a cansar porque es algo que yo disfruto y lo hablo desde mi perspectiva, ¿no? Porque a mí de verdad me gusta mucho lo que hago, entonces si me toca levantarme a las 3 de la mañana un video, me levanto y feliz voy y lo grabo. No es como, otra vez tengo que grabar o otra vez tengo que ir a alimentar animales. No, yo lo disfruto. Entonces, el hecho de hacer lo que a uno le gusta hace como que todo vaya como en armonía y crezca parejo. Muchos jóvenes ahora dicen, quiero alcanzar tantos seguidores, quiero que tantas personas me vean, pero detrás de eso hay que ponerle un sentido, un propósito. Sí, yo la verdad es que actualmente no lo veo así como seguidores, sino como una comunidad y yo, o sea, lo que veo es como que si alguien quiere hacer algo grande hoy en día en redes, tiene que de verdad aportarle mucho al mundo porque hoy en día, o por ejemplo, lo hablo desde mi perspectiva, el contenido que yo consumo es contenido educativo y que de verdad le aporte algo a la sociedad y siento que es lo que la gente está buscando hoy en día, como que para eso va migrando, entonces no va tanto como a tener más seguidores y eso, sino al impacto que uno de verdad genere porque hay gente que tiene poquitos seguidores, pero genera un impacto gigante, entonces sí, yo lo veo más como una herramienta para impactar y no para crecer en solo seguidores. ¿Qué ha sido lo más retador de ese camino como empresario, también como influencer? Yo creo, a ver, afortunadamente he tenido muy buen equipo, o sea, mi familia me apoya muy bien, mi manager es muy bueno, el equipo que tenemos la verdad que ha trabajado muy bien, pero yo creo que el mayor reto ha sido... Yo, pues desde mi punto de vista, yo creo que la inexperiencia que tengo, porque finalmente pues llevo nada más 3 años y eso en realidad no es nada. O sea, ahorita uno entra a competir contra gente que ya lleva 80 años. Entonces, yo creo que ese es el mayor reto, como que entrar y de verdad sobresalir y mostrar algo diferente con todas las cosas diferentes que hay hoy en día es el mayor reto, pero está bien porque pues si fuera fácil también sería aburrido y nadie lo haría. Entonces, eso. Y ya para ir cerrando,
¿Qué mensaje darle a los jóvenes que nos ven, que sueñan con algún día tener su empresa, poder tener algo para brindarle a su familia? ¿Qué decirle? Muchachos, pues no, yo creo que no, que sientan miedo, que experimenten, créanme, es lo mejor que podemos hacer porque es que muchas veces nos quedamos en el quiero hacer esto y pasa un año y nunca lo hice y otra vez quiero hacerlo, entonces no, si quiero hacerlo es de una háganlo y no digan quiero hacerlo, sino estoy haciendo esto, ¿sí? O sea, inténtenlo desde como puedan, si tienen comodidades, si no las tienen, inténtenlo porque es que si no lo intentan no saben si va a salir bien o no, entonces si sale mal, pues ya al menos pueden agarrar los errores, no hacerlos y volver a intentarlo. Es eso, equivóquense lo que quieran. Borrego, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Un gusto, que les vaya muy bien, muchas gracias. Bien, muy interesante la entrevista. Nosotros continuamos con Signo Pesos porque ustedes ya lo ven en pantalla. Está Víctor Grosso que nos va a hablar sobre el repunte de la industria y el comercio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Víctor. Laura, muy buenas noches para nuestros televidentes. Y desde esta frase hay buenas noticias. Repuntan, como decía usted, tanto la industria como el comercio. ¿Y por qué buenas noticias? Porque sí hemos destacado aquí, cada mes que sale este reporte oficial del DANE, el repunte, el fuerte crecimiento que ha venido teniendo el comercio en Colombia desde mediados del año pasado. Pero siempre dejamos el asterisco en el caso de la industria, que decíamos que como que a veces funcionaba, a veces no, a veces se reactivaba, otros meses caía la producción de la industria manufacturera particularmente. Pues en este reporte de julio se ve como una consolidación en el sector industrial y una de las cifras más buenas, más importantes, por lo menos en el último año, y por eso ambos sectores están reportando datos positivos en la jornada de hoy. Pero empecemos con el comercio, que sigue volando, sigue repuntando. Mire ya el crecimiento solo en julio en las ventas de los comerciantes minoristas, casi el 18%. Vamos para un crecimiento frente a julio del año pasado, casi del 20%. Y es seguramente la mejor cifra de este año 2025. ¿Por qué? Porque cuando miramos el año corrido, si este es el promedio del crecimiento del sector industrial, es de los últimos 7 meses hasta julio, 11,9%. Ya el dato de julio supera el promedio anual, es decir que esta es una cifra sobresaliente en este 2025. Va muy bien esa reactivación del comercio. ¿Qué está jalonando al comercio? Todo lo que tiene que ver con ventas de vehículos nuevos, de motocicletas, de partes, aquí lo hemos destacado en otras emisiones, también equipos de telecomunicaciones para el uso doméstico. Oiga, en fin, Víctor, esto es lo que más está jalonando al sector comercial. Aquí, porque me llama la atención que el mayor crecimiento es en vehículos automotores y motocicletas. Va un poco en contravía de lo que el presidente Petro hace unas semanas hablaba de... Él dice que la gasolina no la usan los, y mire usted acá los datos. Los sectores vulnerables. Al presidente Petro, pues muchos le están diciendo que mire un informe de la firma Radar, donde habla de cómo estratos vulnerables, personas vulnerables en el país, cada día utilizan, por ejemplo, más motocicletas y también de manera indirecta, pues de alguna u otra forma, consumimos gasolina porque sin esa, que esa es como la sangre que mueve la economía, pues no nos llegarían muchos servicios, domicilios, muchos por ejemplo, bienes, alimentos a nuestros hogares, no nos podríamos transportar, en fin. Pero bueno, después de este paréntesis, pues es muy bueno el comportamiento del sector comercial. Ahora, la industria manufacturera, en julio este fue el crecimiento, no tanto como el crecimiento del sector comercial, pero es que esto venía muy plano desde hace 2 años, este sector, y aquí ya vimos un crecimiento de 5,8% en julio frente al mismo mes del año 2024. Y miremos el promedio del año corrido, 1,9%, así que esta cifra también es sobresaliente, supera el promedio de este 2025. Llevamos ya 3 meses consecutivos con crecimientos en la producción de la industria manufacturera y este es el mejor dato del último año. Por lo menos, ¿qué está jalonando ahora al sector manufacturero? La producción de bebidas, la confección de prendas para vestir, fabricación de equipos de transporte, productos lácteos, en fin, digamos que es un buen resultado y por eso ambos indicadores combinados pues generan esperanza y hacen parte de la reactivación que está presentando la economía. Pues bien, mi querido Víctor, muchísimas gracias por esos indicadores, una noticia bastante positiva, pero pasemos a otros temas, porque desde la Contraloría advierten que 9 años de implementación del Acuerdo de Paz no hay cambios reales en la paz del país. Pese a una inversión de 107 billones de pesos, también alertó que no hay recursos para indemnizar a las víctimas del conflicto. La falta de recursos para implementar las decisiones y sanciones de la Jurisdicción Especial de Paz. Esto podría colocar en riesgo
la financiación para la reparación de las víctimas, el cumplimiento de las sentencias y la construcción de paz. La meta más rezagada, y lo sabemos todos, es la reforma rural integral. Es la formalización de tierras en esa parte. La meta de 3 millones de hectáreas, vamos en 27.000. Por lo tanto, pues si nosotros calculamos el mejor ritmo histórico, pues nos demoramos 400 años para cumplir pues la meta que está ahí establecida. Es lo que tenemos ahí si vamos a medir las cosas por cifras frías. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato: las atracciones turísticas más famosas del mundo. En primer lugar está la muralla china, luego está el Taj Mahal en India y en tercer lugar la Torre Eiffel en Francia. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.